Buenas tardes, pues les presento a la maestra Cintia Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Ella es experta en cultura de la UNESCO México. Afortunadamente coincidió que en estas fechas viajara aquí a nuestro estado. Viene al Festival Mayasop, que se va a llevar a cabo en Conchamula, San Pedro, a partir de mañana. Y bueno, pues con ella pues nos une ya algunos años de amistad a través del trabajo que llevamos a cabo en la UNESCO y concretamente en temas de patrimonio cultural inmaterial. Entonces, aprovechando que ella estaba acá, le pedí de favor que se pudiera reunirse con nosotros para intercambiar algunos puntos de vista con relación al tema, ¿no? de la interculturalidad, de la inclusión, de la equidad, que finalmente son temas que van vinculados a nuestro quehacer educativo, y particularmente también le hacía saber de que estamos en un proceso de actualización de nuestro modelo educativo y que en función de eso también nos interesaba dialogar con ella, ¿no? Conocer su experticia, el trabajo que ha hecho en distintas comunidades de México y más allá, ¿no? Recientemente la he estado siguiendo porque he estado viajando mucho en la zona de la península, ¿no? Trabajando con comunidades de artesanas, de tejedoras. Estuvo en Yucatán, luego en Campeche, y de Campeche se vino para acá. Entonces comprenderán que está un poquito cansado del viaje, ¿no? Entonces le he ofrecido que vamos a tener una reunión bastante dinámica, que podamos intercambiar estos puntos de vista. Cintia, pues sí, muchas gracias por haber aceptado. Gracias a usted por la invitación. Me da mucho gusto estar acá. Bueno, no sé, quisiera que nos presentaran, sí, claro, y saber cuál es la función de cada una. Y además me da un montón de gusto que me da gusto que esté usted, pero que sean todo mujeres. Sí. Es como lo primero que entré y vi y dije qué maravilla, porque es como justo de los puntos del tema de este nuevo modelo educativo, ¿no? Pues ya me presentó el maestro. Yo soy de formación trabajadora social, mi maestría es en género y migración, y bueno, pues generalmente me he dedicado a temas de equidad de género, especialmente violencia contra mujeres, y cuando llego a la UNESCO pues empiezo a participar en temas de patrimonio inmaterial, ya hace algunos ayeres, ¿no? 2014 por ahí, y bueno, desde luego temas de interculturalidad, lenguas indígenas, equidad de género. Pues me gustaría conocerlas a todas y que pues vayamos intercambiando un poco. A mí me gustaría hablarles de cuatro puntos principales que tienen que ver con el nuevo modelo de educación superior para el futuro que está planteando la UNESCO, y que es un documento que ustedes pueden revisar en un SDOC, ¿no? Derivado de la conferencia que se llevó a cabo en Barcelona, y de ahí quiero empezar a pues un poco que hagamos la retro, ¿no? Perfecto. Izquierda, derecha, como si fuera Está bien. Mucho gusto, yo soy Mónica Estrada González, directora de aseguramiento de calidad, y parte de las actividades que hacemos en la dirección tiene justo que ver con los procesos de evaluación a nivel de la gestión institucional y particularmente de la situación de los programas educativos, ¿no? De cómo es su operación, diagnósticos. Y bueno, pues me llama mucho la atención porque igual justo con la Ley General de Educación Superior y con todo ese marco, pues son ejes como muy, muy importantes en materia también de evaluación. Muchas gracias, mucho gusto. Hola, buenas tardes. Hola. Beymar Casillas, directora de Derechos Humanos, Género, Inclusión y Cultura de Paz. A ella misma estamos de toda la reunión. Y pues básicamente nos dedicamos a hacer la promoción de, la prevención, la atención, la sanción de todos los tipos de violencia. Sobre todo nos enfocamos en la prevención, porque pues, eso es lo más importante, ¿no? Antes de llegar a que se presente algún tipo de violencia. Y promover estos temas de inclusión, equidad de género, evitar la violencia contra la mujer, etcétera, etcétera. Y me da muchísimo gusto que estés aquí, porque seguramente que vamos a aprender mucho de tu experiencia. Gracias. ¿Y esta es para solamente la comunidad educativa, o sea, estos temas de la sensibilización, o también lo trabajan
la plantilla académica. Es para toda la comunidad universitaria, administradores, docentes, alumnas. Mucho gusto, gracias. Bueno, mi nombre es Cristina Sierra, soy jefa del Departamento de Gestión del Modelo Educativo, soy pedagoga de formación y pues me encargo precisamente de darle seguimiento a la operatividad del modelo, ¿no? En cuanto a la capacitación docente, estudiantil, y pues ahorita estamos precisamente en la actualización del modelo educativo de la universidad, entonces pues estamos precisamente generando actividades académicas, ¿no? Para el análisis de la actualización, de alguna manera integrarlo con las ideas de la nueva escuela mexicana, ¿no? Y todas las normativas a nivel nacional que de alguna manera nos impacta a nosotros como universidad. Mucho gusto. Igualmente, gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Dulce Ramírez, directora de investigación y posgrado. Pues, mi actividad aquí en la universidad tiene que ver con Sistema Nacional de Investigadores, Sistema Estatal de Investigadores, pues todo lo que tiene que ver con PRODEP y todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Posgrados. Entonces tenemos 18 posgrados en el Sistema Nacional de Posgrados de la CECITI y es pues, hacer gestión y demás relacionado con estos temas, ¿no? También es muy importante estar acá porque pues en posgrado también manejamos un modelo que no es que esté fuera de la universidad, está pegado a la universidad, pero sobre todo ahora nos pide la CECITI que estemos muy relacionados con CEAES, la Ley General de Educación Superior, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el marco normativo relacionado con la inclusión, con la equidad de género y demás, que ya lo venimos trabajando desde hace mucho, pero ahorita pues como que ya viene en términos más sustantivos esto, tanto para las labores de investigación como para lo del Sistema Nacional de Posgrados. Entonces, pues bienvenida. Gracias. Mucho gusto. Lore, por favor, mucho gusto, soy Lorena Bermúdez, dependo del Departamento de Gestión del Modelo Educativo, apoyando pues con actividades audiovisuales, un poco de capacitación también, pero es más con el tema relacionado de producción audiovisual, materiales didácticos, etc. Todóloga. Eso es fundamental, ¿no? Porque la parte mediática y de cómo se comunica es uno de los ejes. Mucho gusto. Igualmente. pues bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Soy la maestra Gloria Guadalupe Durán Damián, soy pedagoga, maestra en psicopedagogía y soy directora de desarrollo e innovación curricular. Y ahí tenemos, de ahí depende el departamento de modelo educativo, pero también vemos todo el diseño de planes y programas de estudios, educación continua, educación a distancia. Vemos que eso se aglutina todo en la dirección. Y justo estamos precisamente en el proceso de renovación de nuestro modelo educativo que se había creado en el 2011, ¿no? Y reubicando algunas cuestiones que tras un proceso de evaluación nos parece que se tienen que ir actualizando. Así nada más como por saber qué aspectos son como los más destacados que han como visualizado para este replanteamiento del modelo. Mira, creo que se generaron varios elementos. A nivel, digamos, teórico, el modelo educativo plantea cosas muy interesantes en términos de establecer un proceso de formación básica, disciplinaria, pero también plantea algunos rubros que tienen que ver con los ejes de formación transversal, ¿no? Entre ellos está la equidad de género, la interculturalidad, la inclusión se menciona, pero no había sido como un eje que se articulara. La sustentabilidad, en ese entonces, cuando se creó el modelo, que fue en 2011, se hablaba de la sustentabilidad, estaba como naciendo el término. Se habla ya de un proceso de cambio del paradigma en este sentido y bueno, nuevas formas también de ver la inclusión, la interculturalidad. En la evaluación lo que se observó es que aunque estaba planteado teóricamente, hacía falta establecer una especie de modelo que pudiera operar el logro de esos objetivos, ¿no? Entonces, más, pero también
la idea, de manera muy concreta, tenemos un documento choncho de la evaluación, pero precisamente el talón de Aquiles del modelo cuando se creó, pues fue precisamente que no se operó para el logro y consecución de sus objetivos, ¿no? Entonces se decía sí que queremos que un eje transversal sea la inclusión, pero no se decía cómo tenía que aterrizarse curricularmente, con los programas de apoyo, ¿no?, institucionales, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo se fortalecía. A grosso modo, digamos, esos fueron como las líneas que nos tiró la evaluación del modelo educativo. Y justo lo que queremos ahora es que en esa actualización del proceso, pues se busque realmente operar, ¿no?, las estrategias que nos permitan llegar a esos fines. Hace falta actualizar teóricamente también las bases. Pues ahora estamos pensando en pegarle al objetivo 4 de los ODS, ¿no?, lo que plantea la UNESCO, con la Agenda 2030, ¿no? Y estamos viendo cómo apropiar un modelo en términos identitarios de la UNICACH, porque ahí la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas como tal tiene un componente contextual ya de naturaleza intercultural, ¿no? El grosso de nuestra población, me atrevo a decir que más de un 60% viene de comunidades y pueblos originarios. Entonces, esa franja de atención, de inclusión, de interculturalidad se ha explorado, pero no creo que se haya sacado el máximo potencial, ¿no? Entonces ahí tenemos serios detalles para operar. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrea León de la Rosa, y yo soy psicóloga clínica de formación. Y actualmente tengo de verdad el placer de ser la coordinadora del Centro de Lenguas justamente aquí de la universidad. Y estamos trabajando en esta actualización del modelo educativo, pero justamente también para fomentar la investigación en lenguas, ¿no?, que mucho le pega a la parte de la interculturalidad, ¿no?, en las actividades que puedan subrayar el respeto entre las comunidades y fomentar la empatía entre las diversas culturas, ¿no?, que se comuniquen de una manera diferente en general, ¿no? Entonces, ahorita en el Centro de Lenguas estamos intentando crear, ¿no?, actividades y fomentar la investigación para que podamos justamente presentar, ¿no?, de lleno en la interculturalidad. Tenemos 5 idiomas, somos la única universidad pública que tiene lenguas, que da lenguas nacionales en el Centro de Lenguas. Tenemos el tzotzil, japonés, inglés, francés y alemán. Y somos la única que acabamos de salir de la UNACH, en el que igual su Centro de Lenguas también da otras 5, pero no tiene las lenguas nacionales. Entonces nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos que podamos tener la oferta educativa de las lenguas nacionales, en este caso una lengua regional que es el tzotzil. Bueno, buenas tardes. Más que nada, bienvenida. Sorprendida porque te ves muy joven, se me hace nada distinto, pero qué bueno, la verdad. Pues de formación, economista, con maestría en administración de empresas. Actualmente estuvo en el área de servicio social y hoy también orgullosamente aquí trabajando con el maestro Enrique en la coordinación de seguimiento estratégico de la Secretaría Académica. Mucho gusto, Rocío Anaí Espinosa Pereira, de formación licenciada en Derecho, Contador Público, y con una maestría en Administración Pública y en Salud Pública y Sustentabilidad. Ahorita estoy apoyando al maestro Enrique en todos los procesos administrativos que tienen que ver con la Secretaría y en algunos otros proyectos que nos han comunidad. Y también muy a gusto trabajando, la verdad, con muchos muy trabajadores. Yo que veo que es un muy buen equipo. Ya ahí empieza la fortaleza. Está bendito entre los. Sí. Eso dice. ¿Cómo lo vean, verdad? Ok, pues mucho gusto.
No sé si tenían pensado algo, iban a preguntar. Bueno, pues podemos entrar de lleno. No me hago bien, no soy tan joven, estoy ya pegando al 40. Joven, Sí, ¿verdad? o sea, sí, por supuesto. Una polluela. Una flor, saliendo de la flor de la juventud. No, pero sí tengo que estar muy joven, ¿no? Pues soy madre de 2 adolescentes, entonces, sí, la juventud, ya la he dejado un poquito atrás en el tema cualitativo de lo que es la juventud, pero bueno, pues un poco me gustaría como compartirles estos enfoques que tienen como la base en una conferencia, que es la conferencia para la educación los modelos de educación superior, que es una conferencia que se lleva a cabo cada 10 años, un poco como la conferencia de las políticas culturales, ¿no? Esta es la de la educación superior, y la última se llevó a cabo en Barcelona en el año de 2022, y habla pues del posicionamiento de los modelos educativos desde lo local y lo global, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, yo escuchaba que ahorita decían, estamos como pues tratando de trabajar desde la Agenda 2030, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, pues estamos de cara a 5 años para el cumplimiento de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y desde luego que hay muchos cuestionamientos, especialmente en la agencia de la que vengo, que es el mandato pues en Cultura y Educación, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Información Pública y Comunicación. Los cuestionamientos están, bueno, ¿y de qué nos sirven todos estos documentos o estos marcos internacionales? Un poco ahorita lo platicaba con el maestro, las convenciones, ¿no? Pues la importancia es que los países o los estados miembros que ratifican estas convenciones, que asisten a estas conferencias, puedan replicarlo dentro de sus contextos, ¿no? Entonces, ese creo que es el primer reto más significativo de cómo las universidades pueden implementar o pueden ir como contextualizando estos modelos educativos con base en estos documentos, ¿no? Desde luego la Agenda 2030 y la Meta 4.7, que justo es la meta en la que habla de la educación superior, nos plantea 2 términos importantes, uno que es la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible, que ya decían, bueno, el desarrollo sostenible o la sostenibilidad ya estaban como en boga o ya empezaban a estar en boga desde el modelo educativo anterior. De lo que se habla en esta conferencia, en este documento, que es un documento que si ustedes entran a la página de UNESCO, lo buscan y lo pueden descargar, habla de la transformación de estos modelos basándonos en principios que que además los escuché de todas, que tienen que ver con la interculturalidad, la inclusión, la equidad de género, cultura de paz, desde luego el pluralismo, ¿no? Como principios básicos o ejes rectores de todos los modelos educativos. El punto es, lo decía usted, bueno, pero ¿cómo, no? O sea, ya sabemos que se habla de interculturalidad, que se habla de pluralismo, pero eso ¿cómo se va a llevar a la práctica? En el caso de Chiapas es un estado con una diversidad cultural impresionante. O sea, el tema de que haya pues un centro de lenguas y que además estén considerando lenguas indígenas, pues es importantísimo porque nos hemos como enfrentado a muchos retos desde el quehacer profesional en la oficina con el tema de las lenguas, ¿no? Porque sigue habiendo una barrera que es pues impresionante y está hecha para un mundo que habla en castellano, ¿no? Para un grupo de gente que habla español, y que las lenguas siguen, a pesar de todos los avances, pues supeditadas a una lengua que es en español. Entonces, pero la interculturalidad, por ejemplo, también me llamaba mucho la atención, que claro que tiene que ver con la diversidad de los pueblos, pero también la interculturalidad tiene que ver con otros aspectos que tienen que ver con la discapacidad, que tienen que ver con la diversidad sexogenérica, que tiene que ver pues como con la transformación de este modelo educativo con base en el perfil del estudiantado, que no sé qué tan diverso sea en todos los sentidos, no solamente en cuestión de género y de lenguas, o si son mayablantes, sino con estos otros aspectos que se descuidan dentro de la interculturalidad. Bueno, ya ahorita que me pueden ir interrumpiendo, ¿no? Y decirme, bueno, sí, se está trabajando, ¿no?
Y luego nos enfrentamos, estos principios básicos se enfrentan a retos bien importantes que tienen que ver con problemas estructurales que ya sabemos, sobre todo en un estado como Chiapas, que tienen que ver con la migración, que tienen que ver con los conflictos armados, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con la violencia estructural y la violencia de género, desde luego, que bueno, además Chiapas reporta como los índices, o sea, dentro del país, todo el país, las mujeres padecemos la cuestión de la violencia de género, pero Chiapas representa un porcentaje importante, ¿no? Y sobre todo con las infancias también. Entonces, por eso yo preguntaba, bueno, estos temas de violencias, nosotros cuando trabajamos con contrapartes, universidades, instituciones, pues siempre llegan como estas menciones de los directores, de los rectores, de temas de violencia y tal, y yo preguntaba, bueno, pues se trabaja solamente con el estudiantado, pero también qué tanta sensibilización hay para la plantilla académica y como con los docentes, si hay esquemas de, por ejemplo, hace 6 meses estuvimos trabajando con el INVAL, con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en las escuelas de arte y cómo establecer un mecanismo que tuviera que ver como para el análisis de la violencia de género, pero que además le permitiera al estudiante poder seguir ese mecanismo de violencia, ¿no? Y eran cuestiones muy graves, pues porque existía la amenaza, existía el riesgo a que fueran destituidos de la escuela, represalias con las calificaciones y tal, que también es un aspecto en el que se tendría que avanzar, ¿no? Y dicen, bueno, pues sí, la sensibilización llega hasta el alumnado, pero ¿qué está pasando con la plantilla docente, ¿no? Que pues a pesar de que son señalados a veces siguen en sus puestos, este es un aspecto también básico. Otro de los retos más importantes pues tiene que ver con el tema de la digitalización y la inteligencia artificial, o sea, hay retos importantísimos que la UNESCO podrán encontrar. Yo le voy a hacer pasar, o bueno, veo que están pasando una lista, con gusto armamos un correo y les mandaré todos los documentos de los que les estoy hablando. Me hubiera gustado traer una presentación, pero yo no sabía si iba a poder estar hoy con ustedes, pero qué bueno que se dio la invitación. Pero les estaré pasando los links para que ustedes puedan consultar estos documentos, que al final son documentos que tendríamos que tener de base en el replanteamiento o la actualización de los modelos educativos o de los planes de estudio. ¿Qué está pasando? Pues con la inteligencia artificial, con el uso de estas plataformas que resuelven un poco las tareas, no solamente la tarea en sí, sino la tarea del pensamiento crítico. Desde la UNESCO visualizamos pues una crisis en cuanto a la capacidad de reflexión y análisis del alumnado, que deviene además como en un pesimismo y en un adormilamiento tremendo por parte de los estudiantes. No sé cómo sucede aquí, pero en las universidades en las que hemos tenido que he podido estar, pues sí, y lo digo también como docente, yo fui docente en la UNAM hasta hace 5 años, y en universidad privada, y pues no hay una masa de pensamiento crítico, ¿no? Y menos se está generando con el uso de la inteligencia artificial, que bueno, desde luego tiene sus ventajas, y estos documentos hablan de la ética de la inteligencia artificial y cómo se utiliza, pero que no está sucediendo para eso, y que luego nos deviene a otra problemática muy fuerte que tiene que ver con la violencia en las escuelas, otra vez en temas de violencia de género, como acaba de suceder con las masculinidades. No sé si supieron del caso del chico que apuñaló a otro en un colegio de ciencias humanidades de la UNAM, Sí. y que desde luego nos llevó hacia una reunión exhaustiva para hablar de qué está pasando con la educación y la cultura en la comunidad, ¿no? Y en la salud mental, que pues desde luego no está siendo atendida, pero que además hay otros aspectos socioculturales muy fuertes que están rigiendo cómo se manejan los chicos a través de la digitalización, ¿no? Y culturales también, ¿no? Culturales, y estructurales. Exacto, estructurales fuertísimas de cómo se van definiendo de acuerdo a su sexualidad, de acuerdo a cómo se relacionan con sus pares, con las mujeres, sobre todo, ¿no? Con las chicas de su edad, y que es una crisis tremenda que no podemos
obviar, ¿no? y dejar pasar, sino que al contrario tendríamos que estar como poniendo mucho ojo en esto. Y esto del adormilamiento nos hacía mucho sentido cuando hablaba con mi colega de educación, que yo espero, le decía al maestro que su colega venga, ha estado aquí, por ejemplo, en UNICAC, de hecho creo que acaba de estar en la feria del libro, y hablábamos que un reto grandísimo es cómo hacer que los adolescentes, los jóvenes, sean como el centro de estos planes de estudio y de los modelos educativos. Una de las inquietudes que tenemos más es como la participación de las juventudes, pero no solamente invitándoles y haciendo foros para ellos, sino que pueda haber una democratización en los modelos educativos de los que ellos formen parte, ¿no? Que sea una participación significativa y real en la que ellos puedan pues ejercer esta capacidad de tomar decisiones como un colectivo, que al final es el alumnado, o sea, decir, bueno, cómo como colectivo podemos formar parte, y que esta estructura que a veces se ve en la academia y en otros espacios, que es una estructura vertical, ¿no? Donde no hay, bueno, que hay una jerarquía, pues sí, ¿no? Pero creo que en la academia es uno de los espacios que se puede empezar a trabajar relaciones horizontales, y que en este caso los jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes, puedan tener esa participación dentro de la toma de decisiones, como actores principales, tomando liderazgos, ¿no? No sé si aquí haya comités estudiantiles, que supongo que lo sabrá, y qué tanto está haciendo qué tanto está haciendo el posicionamiento de estos alumnas frente a qué y cómo juegan, ¿no? Porque también estos comités también no necesariamente tienen un funcionamiento como todo, ¿no? Como los sindicatos que se vician, como los espacios que son para democratizar algo o para exigir derechos y que terminan viciados. Y que creo que ahí también podría valer la pena entrarle. Hay otra segunda vía que habla pues de las implicaciones de esta ciudadanía mundial, otro segundo punto que todavía llevo en los pensamientos para compartir con ustedes, y que tiene que ver con la ciudadanía mundial. Habla, a pesar de que se oye como un término muy internacional y muy global, la ciudadanía mundial habla de la interdependencia, de cómo se puede generar interdependencia o cómo ya existe esta interdependencia y poderla replantear dentro de los espacios educativos, ¿no? El conocimiento de la diversidad, que es lo que decíamos, la interculturalidad, el conocimiento de que hay muchas personas que pertenecen a otras culturas, que son hablantes de otras lenguas, pero que también tienen otras preferencias sexuales, otras identidades de género, otras capacidades, ¿no? Y que eso pueda incluirse dentro de este conocimiento de la diversidad. El intercambio entre conocimientos locales y necesidades globales, lo que les decía, ¿no? Poder de alguna manera bajar como estos recursos que existen dentro de los documentos a los contextos de cada localidad, ¿no? Porque México es un país muy diverso, Chiapas es un estado súper diverso, y lo que es en Tuxtla pues no es en Los Altos, no es en Tapachula, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos contextualizarlo? Abrir diálogos y debates en los espacios educativos para que el alumnado pueda ir fortaleciendo o un poco trabajando este pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué caminos hay para la resolución? Es decir, no solamente nosotros o ustedes como autoridades o como con cierta capacidad de hacer esta política educativa, influir a nivel legislativo y influir en sus espacios universitarios, no solamente sean quienes tomen las decisiones, o sea, sean quienes puedan participar de este diálogo y este debate, ¿no? O sea, que el alumnado pueda formar parte de la resolución y dando como opinión, o sea, opinión, micrófono abierto a cuáles son las necesidades realmente, si escuchamos a las juventudes, o sea, les escuchamos o estamos trabajando entre académicos, entre funcionarios, ¿no? Funcionarias, y cómo podríamos integrarlos a estos debates. En cuanto al desarrollo sostenible, hay algo muy importante que es el territorio, ¿no? O sea, cuando hablamos de desarrollo sostenible decimos, bueno, es esto que tiene que ver con algo que se va a ir generando y que va a asegurar como las posibilidades de las generaciones en adelante sin comprometer. Ese es como el concepto general de lo sostenible. Pero
yo creo que para que lo sostenible tome fuerza, y en varias teorías y en varios documentos de la UNESCO se plantea, es que se pueda aplicar al territorio, ¿no? Cómo estos vínculos entre educación e interculturalidad se enraizan con el territorio y cuáles son los aspectos del territorio, ¿no? Que además en un territorio se juega poder, se juega relaciones políticas, entonces también eso tenerlo en cuenta como parte de una plantilla académica, pero también para llevarlo al diálogo con la población estudiantil, ¿no? Con las y con los jóvenes. Es como el contexto. Sí, y cómo está organizado el territorio, ¿no? En estas relaciones de poder, a veces qué tanto los jóvenes están tan familiarizados con cómo su territorio es un espacio de lucha. Tiene que ver con la identidad, ¿no? Exacto, pues porque además qué identidad están generando a partir del conflicto social, a partir de la violencia que existe. O sea, el territorio no solamente enraiza un gobierno, una academia, o sea, enraiza otras ramas del poder que no necesariamente traen como un impacto positivo en la comunidad, ¿no? O sea, creo que Chiapas está atravesando pues temas duros en cuestiones de violencia, ¿no? Que Feminicidio, por ejemplo. Seguridad y migración, por ejemplo, por eso veía como la territorialidad es como aterrizar entonces esa parte del contexto en el que está la universidad, porque por ejemplo no es la misma problemática que puede o no haber en una subsede en Nueva Palestina, por ejemplo, que a la que se enfrentan en Cafetagua, son temas de seguridad social. A eso va como por ahí. Exacto. ¿Cómo lo podemos aterrizar? O sea, el territorio en el que los estudiantes están y cómo nosotros en algún momento, perdón por la interrupción, tenemos algunas subsedes, inclusive han tenido que cerrar clases, ¿no? Por la seguridad. Villacorso, Nueva Palestina, en Motocicla, la oferta educativa, cuando se hizo el análisis de pregrado, se veía que había muchos jóvenes que estaban optando por la migración porque no había desarrollo en la comunidad, y entonces para ellos, lejos de estudiar, su prioridad se centraba en ver cómo migrar, pero estamos hablando de hace 3 años. Y ahorita el contexto seguramente es otro, porque ya estaba el tema de seguridad también. Y ahorita la migración también tiene un comportamiento diferente, o sea, ya no es como tan sencillo aventurarse a decir me voy, o y si me voy, luego me van a regresar, y ahorita como sea, las medidas, ¿no? También, no sé, ahora yo creo que se enfrenta el tema del retorno. Entonces por ahí va. Gracias. Y el crimen organizado. Justo Villacorso cerró clases, o sea, fue a la modalidad en línea por la seguridad cuestión de todos los grupos de poder que hay, ¿no? Sí, nosotros tuvimos en el año, no sé si se acuerdan, tuvimos un proyecto de cafeticultura. O sea, sí. fue un estudio Fue como en el 2018 más o menos. empezamos como en 2019 y logramos como pues ya por fin sacar el documento. Es una metodología para analizar el proceso del café, o sea, como todo, desde la siembra, o sea, toda la cadena de valor cultural, con un análisis de patrimonio cultural y proponiendo una metodología para identificar el patrimonio vivo y cómo las comunidades de cafeticultores lo viven, ¿no? Y uno de los compañeros que trabajaba era de Villacorso, entonces, bueno, hubo muchos, las comunidades en que estábamos era La Merced, Chicomucelo. La Merced de Chenaló. Ajá, de Chenaló, Chicomucelo y Margaritas. Entonces, pues hubo cafeticultores desplazados, o sea, habíamos logrado ya como un avance en el trabajo pues que retomaran el tema de la cafeticultura. Les estaba yendo bastante bien cuando entra como esta cuestión del crimen organizado, del narcotráfico, y tuvieron que desplazarse y están ahorita en Ciudad de México de ellos, ¿no? Entonces esas implicaciones que aparentemente tenemos como muy normalizadas, pues es que sucede todos los días, ¿no? Y pareciera que no nos rompe. Hablaba justo cuando hablábamos de las juventudes y el uso de las redes,
digamos, te puede aparecer hasta nosotras mismas como adultas el algoritmo y estás viendo una influencer que te habla de cómo cuidar tu piel y enseguida estás viendo pues, desmembrados en Palestina y creemos que la guerra no, o sea, la guerra hablando del otro lado del mundo, pero también hablando de nuestros espacios no va rompiendo y claro que sí, hay una ruptura del tejido social y una desazón en la juventud de no creer, de desánimo, creo que incluso como Inclusive en la adultas construcción de sus sí, ideales, ¿no? y de su Ahora- identidad, ¿no? Ahora dicen, bueno, Para me que dedico al narcotráfico y narcotráfico. entonces la universidad no es Viable. algo que yo idealice, ¿no? Como el que me va Sí, a abrir claro. una Un oportunidad camino. laboral al menos, ¿no? Sí, y creo Meto que su son proyecto de vida. estos procesos que por lo regular toman mucho tiempo, ¿no? Sabemos que el individuo va cambiando sus representaciones sociales internas y, o sea, y las Colectivas. simbólicas y colectivas conforme el tiempo va pasando, ¿no? Pero estos cambios son bastante lentos, no se van haciendo Sí, bastante gradual. lentos. Y ahorita al contrario, vemos estos cambios en estas estructuras de las representaciones colectivas, sociales, individuales, representaciones simbólicas, representaciones de todo lo que va también a la otredad, a la mismidad, todo eso que está cambiando de una manera increíble y ya nadie puede encontrarse en esta otredad y tampoco puede darle a la mismidad, entonces está cambiando de una manera exponencial y todos están perdidos, entonces volvemos a este individualismo sin sentido, a eso que usted dice, ¿no? De que, no sé, por ejemplo, los pacientes digan, eso, ¿no? Estas pláticas que tenemos tan banales, ¿no? Qué bárbaro, qué calor está haciendo, ¿no? Pues ahora dicen, qué bárbaro, ¿viste? ¿Cuántos? ¿Viste la que encontraron ahí partidita en pedacitos? Y yo le digo, no, o sea, no, pero ¿por qué no lo quiero saber? Porque sé qué pasa. ¿No? ¿A ti qué te alimenta? ¿No? Nada, absolutamente nada, o sea, no le alimenta en absoluto. Es simple y sencillamente una manera de entrar en relación con el otro. El decir, ¿viste las noticias? A través de la violencia. Exacto, es la nueva manera de decir, oye, qué bárbaro, qué caluroso está este año, o tal cosa, entran en el tablar una relación con la violencia, ¿no? Con todo eso que está pasando, pero sin decir, ¿y tú qué opinas? ¿Qué es lo que Sí, sucede? sí, como sin ¿Y reflexiones. tú qué como opinas, vamos a no? platicar No, pues de- que nada, ¿no? Como nada, ¿no? O sea, tú lo trajiste y lo trajiste aquí, y aún en psicología lo vemos en las consultas, esto del pensamiento crítico, de la reflexión sobre uno, de la toma de decisión, de todo eso está congelado, ¿no? Este sentido común que siempre ha sido el menos común de los sentidos, ahora es un sentido desconocido, ¿no? Alienígena, no, que nunca estuvo, ¿no? Que nunca fue común entre nosotros, pero ahora lo es simple y sencillamente aparte, ¿no? Entonces, y nuestros alumnos están en esas, lo estamos platicando, ¿no? Las actitudes ahorita que estábamos haciendo, que cada vez más tienen los alumnos, cada vez más apáticos, cada vez menos, con este conocimiento tal vez muy superficial de lo que está pasando, ¿no? Estos colectivos que se forman en esta superficialidad, que quieren defender algo, pero es pantalla, no hay nada atrás, es lo que vieron 5 minutos o leyeron 5 minutos en un Ya es artículo, verdad absoluta. y ya es verdad absoluta y todo esto, entonces, y toman esas actitudes que hacen que, ¿no? Entonces, sí estamos en general, yo creo, en esta apatía y en este dejar de pensar, ¿no? Necesitamos que, como antes, ¿no? Yo siempre pienso en Harry Potter, porque me gusta mucho, y cómo la que creó Harry Potter recuperó a Inglaterra, que estaba en los índices más bajos de lectura. O sea, Inglaterra ya no leía, las librerías estaban a punto de, o sea, la lectura era ya algo completamente desconocido, y salieron los libros de Harry Potter y Inglaterra se volvió, no sé si subieron, pero subió en los índices de lectura y volvió a darle alimentación. Y digo yo, ¿qué estamos esperando a que Harry Potter vuelva otra vez a nuestras vidas de alguna otra manera para fomentar el pensamiento, para fomentar esto? Porque simple y sencillamente se queda todo así. Sí, es una cosa, o sea, hay una elaboración muy concreta, ¿no? De las problemáticas. Y el tema de la lectura, o sea, la lectura tendría que ser un espacio de resistencia fuertísimo. Sí, yo siempre traigo un libro para no estar agarrando a celular. O sea, como en mis trayectos que si utilizo el transporte público, pues, ¿qué haces? O sea, estás en el... Tu objeto antifóbico, no lo lees para no... Entonces digo, no, aquí lo traigo en mi Pero tercera además- página. Pero además ahí hay algo de trasfondo, ¿no? Porque dices, bueno, ¿por qué uso el celular? ¿Cuál es el objetivo?
O sea, yo cuando voy para la casa y veo precisamente en el colectivo que serán 5 o 6 personas o a veces todos, ¿no? Con su celular. Pero digo, ¿cuál es el objetivo? Para pasar el rato, para no fastidiarte También ya interactuar con de el todo otro, lo que hay a tu o sea, alrededor, ¿no? Entonces también esa es una manera de evadir Sí. la realidad en la que estás viviendo, ¿no? Se Prefiero evade. estar viendo el celular que no me genera pensar, sino más bien dejar pasar, fluir y no ver lo que hay en mi entorno, ¿no? Que hay tráfico, que hay gente que me está apachurrando, que hay calor, etcétera, ¿no? Entonces evitar esa sensación y es mucho sentir de los estudiantes y ni tanto de los juventud, yo creo que es un sentir generalizado. Sí, Porque, perdón, Perdón, sí, No, yo, no. yo tengo 3 preguntas que pienso que podrían ayudar a concretar lo que pueda ser una discusión que nos podríamos llevar horas acá. Pero sería en términos de cómo aterrizamos estos objetivos de desarrollo en política pública, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensa la UNESCO en términos de IA? ¿no? Porque hay un debate, ¿se incorpora o no se incorpora? ¿Cómo se incorpora? ¿Cómo van estas cuestiones de ética? ¿no? ¿Hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Hoy me tocó leer un artículo en New York Times justamente relacionado con Harvard y decían que bueno, Harvard pues tiene los estándares acá de ingreso y demás, pero se da lo mismo en las aulas. Los jóvenes están en todo menos en la clase, hay ausentismo, dice que ponen unas bancas adelante de este espacio es para gente que no usa celular y esas bancas nadie las utiliza, ¿no? Entonces pues estamos hablando de una situación global que tampoco podemos demonizarla y tampoco podemos decir, eso está terrible, o sea, ¿qué hacemos con eso? Nos ha tocado convivir con eso y a mí me gustaría mucho saber qué pasa con UNESCO en términos de concretar acciones, o sea, qué acciones está pensando. Sé que sería tal vez muy ilógico pensar nada más en toda Latinoamérica, porque pues México y Uruguay somos diferentes, ¿no? Y Argentina y demás, entonces, pero hay algunas directrices que ya se ha planteado UNESCO en términos de inteligencia artificial, por ejemplo, que pudieran nosotras como universidad, y otra cuestión de la que se ha hablado mucho acá, que es el término de interculturalidad, porque pues se ve como una panacea, pero también al final de cuentas es una cuestión utópica. Sí. Y hemos llegado hasta la multi, ¿no? Pero esto que se ha pensado como interculturalidad, pues al final de cuentas es algo que no se ha logrado. ¿Cómo lo hacemos para lograrlo? ¿Qué piensa la UNESCO o cómo se está imaginando en la UNESCO este asunto de la interculturalidad? Y lo mismo que pasa con la cuestión de género, ¿no? El lenguaje inclusivo y tú y él y no sé qué, pero no pasamos de ahí. Entonces pienso que justamente para darle sustancia a un modelo educativo tenemos que partir sí del discurso, sí de lo que planteamos, sí de lo que pensamos en términos de los conceptos. Y algo muy interesante que dijiste hace rato es, bueno, cómo incluimos a las juventudes, cómo las escuchamos, ¿sí? Y algo que pues en algún momento resulta complejo, porque es cómo hacemos que hablen las juventudes. Cuando no quieren hablar, no quieren Cuando hablar. no han sido invitadas a hablar y no están acostumbradas a hablar, más Sí. bien yo pienso que es eso, no es que no quieran, hablan mucho, pero no en nuestros No en espacios, nuestros ¿no? espacios. Entonces, ¿cómo invitar? Porque de otra manera no hay apropiación. No hay apropiación ni del conocimiento, pero tampoco hay apropiación del modelo. Y yo pienso que algo que puede dar un vuelco a la cuestión, a toda esta cuestión discursiva, es justamente llevar a acciones muy concretas que no sean lo mismo para Tuxtla ni para Huixtla ni para algún otro lado del estado, que también hay realidades diferentes, muy similares. Y también tiene que ver con qué pasa con la política pública y cómo, si es que UNESCO ha contemplado este asunto de la política pública en términos de las oportunidades laborales para los estudiantes. ¿Por qué? Porque ahorita, bueno, ya como champiñones, hasta se les paga a las personas para que estudien en la universidad, pero allá afuera no hay una estructura, no hay una estructura de empleo, no hay una estructura laboral, hay algún tipo de propuesta
de propuesta que se haya hecho al gobierno mexicano en términos de cómo hacemos para que esta estructura verdaderamente soporte a todas estas personas que están saliendo, porque no es solo el desencanto de decir no me gusta la escuela, tal vez lo que estoy estudiando fue mi tercera opción, no me gusta cómo me enseñan, etcétera, etcétera. O sea, no es una cuestión solo de modelo, sino es cómo nos estamos imaginando allá afuera. ¿Sí? Y cómo ellos ven sus oportunidades. Se hablaba de, bueno, tal vez el crimen, pues sí, porque no hay oportunidades, ¿sí? O sea, no porque se gana más, sino porque no hay oportunidades. ¿Y de qué me sirve estudiar en la universidad si no voy a tener las oportunidades? ¿No? Entonces, bueno, son varias preguntas. No, está bien, pero creo que además todo va a una, que es, primero, esta parte de, cuando ustedes mencionaban que ya vienen trabajando con, o sea, entiendo que ustedes ya conocen los documentos de las directrices, de los objetivos de desarrollo sostenible, de la Agenda 2030, y más bien, o sea, las propuestas en cuanto a la ética y la inteligencia artificial, y hay directrices claras en estos documentos que desde luego les haré llegar, y que mi propuesta es poder revisar, si están de acuerdo, con el equipo de educación, el planteamiento del modelo educativo y darles como las pautas de estos documentos que son enormes y cómo los pueden ir revisando y cómo los pueden ir incorporando, porque esa es como es decir, los documentos y los lineamientos están para un país. Lo que pasa es que pues también si el gobierno no se apropia o no interesa, o sea, pues es que al final no interesa apropiarse de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de equidad de género, una de las prioridades globales es la equidad de género, y hay un montón de conferencias, desde la de Beijing a todos los documentos que se vienen sumando, ¿no? Y que se actualizan año tras año, y que desde luego lo podemos referir para que ustedes, no sé si tienen esta conformación de hacer reuniones y que podamos reunirnos adelante y decir, bueno, esto es lo que pueden incorporar de facto al. Ahora, el tema de los estudiantes, ¿cómo los podemos incluir? Yo a lo que voy mucho es esta cuestión de la horizontalidad. Entiendo perfectamente el punto como los estudiantes no es que lo hagan porque quieran, claro, hay afuera condiciones que nos llevan a vivir este estilo de vida, a vivir a vivir cierta construcción de identidades de las juventudes, ¿no? Pero creo que la importancia está en abrir espacios. Yo no sé, por ejemplo, si aquí exista un espacio semanal, mensual, en el que pueda haber charlas con los estudiantes y se les incorpore a esta democratización del modelo, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cómo empezamos? Pues creando estos espacios. En cuanto al tema de la interculturalidad, a mí más que una cuestión utópica, que eso ya podemos llevarlo a un debate enorme, pero yo creo que la interculturalidad se vive, no es una utopía. O sea, la interculturalidad se vivimos. Sí, o sea, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, igual que sucede para patrimonio, ¿no? Y que llegamos con las comunidades y les decimos tu patrimonio. Pero yo visto con este bordado todos los días. O sea, esto que tú dices patrimonio, para mí es parte de mi cotidianidad. Creo que la interculturalidad la vivimos todas y todos. Desde que tiene un poco que ver con esta idea colonizadora de la universidad, ¿no? Pues sí, hay una cuestión academicista. Llegar a nombrar lo que tú vives cotidianamente. Y qué referentes tenemos también, ¿no? Hay una cuestión academicista, occidental, y que entonces en algunos espacios la interculturalidad, que es esta interdependencia, derechos, la diversidad, se vive como si fuera algo que se tuviera que alcanzar, cuando más bien lo que tendríamos que hacer es replantear cómo vivimos esta interculturalidad. Pero ya la vivimos. La vivimos todos los días cuando nos relacionamos en la otredad con nosotros que hablan otras lenguas, que tienen otras identidades, que Queremos aprender lo que queremos o no, también cómo nos relacionamos o no, la ausencia de esta relación con el otro. Entiendo que más bien cuando se habla de la interculturalidad como utopía, se piensa en esta cosa de los derechos culturales, humanos, inherentes y de los que todos deberíamos gozar, pero pues que cada uno trae su línea, ¿no? Las mujeres, las juventudes, los pueblos indígenas. Entonces yo creo que más bien la interculturalidad se vive. El tema es cómo podemos replantearnos esa interculturalidad para vivirla bajo un marco de derechos, que es lo realmente importante, o la defensa de esos derechos, que puede ser lo más importante.
el tema de la política pública y la política cultural, sabemos que los hacedores de estas políticas pues siempre tienen, vuelvo a lo mismo, esta situación de hacerlo de manera vertical, porque las políticas públicas no están hechas desde abajo, ¿no? Desde la comunidad, y lo que tendríamos que hacer, va a haber un foro en noviembre sobre educación y arte, y entonces se llama la educación, el arte y la comunidad. Este año el tema va a ser la comunidad, y es cómo desde las unidades académicas se está llevando la educación a la comunidad, porque entonces estos centros académicos se vuelven centros donde se concentra pues, el conocimiento, el saber, y que, o sea, cómo los estamos acercando a la comunidad. Entonces están los grupos de gastrónomos, que están, hace 8 días estuve en Jopelchen, un municipio de Campeche, y los chicos decían, bueno, ¿y qué podemos hacer para...? Entonces acércate a los conocimientos de las cocineras tradicionales, ve a la comunidad, qué necesita la comunidad en tema de equidad alimentaria, soberanía alimentaria. No te quedes en el aula. O sea, eso lo tienes que llevar a la comunidad y lo tienes que trasladar a la comunidad. En Yucatán, el ejercicio que comentaba el maestro Enrique al inicio, es que estamos trabajando el bordado maya yucateco, que son, en Yucatán existen 36 puntadas de las 45 que hay en el país. Y es un estado muy rico en la producción, no solamente a nivel cultural, sino porque es parte de la economía local. Empezamos un proceso para la identificación del bordado como patrimonio inmaterial, pero ese proceso no logra, o sea, consolidarse si no hay una política pública, hasta lo que voy, ¿no? Entonces lo que logramos fue que se estableciera un consejo estatal de bordadoras que se llevara al ámbito legislativo, y entonces haya una protección en todos los sentidos, en el tema de la salud. Entonces estamos trabajando en eso. Hay un plan de salvaguardia que se trabajó para la comunidad de maestras artesanas, y una de las líneas, dentro de todas las acciones y estrategias que marcan los planes de salvaguardia, está uno de enseñanza, educación e investigación. Y ellas dijeron, bueno, la transmisión del bordado siempre es una transmisión que, como cualquier arte, se minimiza porque no está dentro de un espacio académico, porque lo que vale es la universidad, el título, la academia, tal. Y ellas decían, la transmisión generacional no queremos dejarla en una unidad familiar o íntima, queremos que las compañeras que quieren aprender a bordar puedan hacerlo, pero no nos van a dar, o sea, no vamos a tener un trabajo digno, que ahí voy, como es una de las líneas de esta conferencia de Barcelona, que habla de la dignificación de los trabajos después de que los chicos salen, o incluso estudiando. O sea, no vamos a conseguir trabajo, porque si no hay una certificación formal, pues no nos consideran maestras del bordado. Aunque tengamos todo el conocimiento, no nos van a considerar transmisoras, que les transmitan a sus nietos, pero no en un espacio formal. Bueno, pues hemos logrado a través del Instituto de Capacitación Tecnológica de Yucatán, el ICATEI, que depende directamente de la SEP, conformar un mapa curricular que elaboramos desde la oficina en colaboración con las maestras de qué era lo que se tenía que transmitir. Entonces las maestras pusieron el conocimiento de la práctica ancestral, es decir, la historia del bordado, cómo se borda, cómo se trata, todo lo del bordado, y la SEP a través de ICATEI puso la parte pedagógica. Entonces dijo, bueno, nosotros les vamos a dar herramientas para que ustedes puedan transmitir, porque ustedes saben todo de bordado, pero a lo mejor la transmisión en cuestiones pedagógicas no la pueden dar. Y eso pues ya está a un nivel de encaminado a la política, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo como para gestar desde los espacios de abajo? No me gusta decirlo así, pero es así, o sea, desde abajo, para que llegue a estas personas que son los hacedores, los tomadores de decisiones en la construcción de políticas públicas o políticas culturales o educativas, e ir generando como. Pero entonces creo que uno de los, en interculturalidad, en aterrizar los documentos, en los marcos, una de las claves está en volver a la comunidad. Y sí digo volver porque a pesar de que somos parte, no estamos en la comunidad. O sea, yo también he sido parte de la academia un tiempo y te pierdes. O sea, es como es la academia y es un centro que detenta un montón de cosas. Violencia simbólica, relaciones de poder, epistémicas, qué es lo que vale, qué es lo que no vale, etc. Y que tenemos que empezar a deconstruir un poco eso. ¿Y cómo? Yo creo que la herramienta
está en la clave con la comunidad, porque además es quien va a gestar como el desarrollo de estos procesos cuando la UNESCO se vaya de esa comunidad, cuando el gobierno cambie y venga otro partido político, otro presidente, otro gobernador, esas bases sentadas en la política están. ¿Y quién las va a seguir dinamizando? Pues la comunidad. Y creo que con la educación pues pasa exactamente lo mismo. O sea, los que ahora son estudiantes en algún momento van a dejar de serlo y probablemente vayan a la academia, afortunada o desafortunadamente de acuerdo a la formación, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos llevando la educación a la comunidad? La universidad a la comunidad. ¿Y cómo podemos hacer creo que ahí está la clave, hablando como de una cuestión más general, y en cuanto a la propuesta de cómo podemos aterrizarlo, pues desde luego que podemos hacer una revisión del modelo maestro y